Esta serie se titula Hechos, ¿sí? Y yo le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos capítulo 1, ¿sí? Y vamos a estudiarlo con calma. Pero sobre todo, más que estudiar un contenido, más que estudiar una información, vamos a ser entendidos de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿está bien? Entonces, este libro se llama Hechos de los Apóstoles. Y en el verso 1, Hechos capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta ahí nos vamos a quedar tantito. ¿Está bien? Dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer libro? Ese primer libro es el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Algunos lo conocen, otros no. ¿Sí? Y de hecho, Lucas, así se llama la persona que escribió este libro, y la persona que escribió Hechos de los Apóstoles. El nombre completo del libro es Hechos de los Apóstoles, y es el libro que estudiaremos estas semanas. Ambos libros, pero sobre todo Hechos, mencionan un relato específico, en este caso el Evangelio de Lucas, de la vida, obra, muerte, resurrección de Jesucristo. ¿Está bien? Y Hechos menciona cómo comenzó a plantarse la iglesia, a establecerse la iglesia y a crecer la iglesia. ¿Está bien? Desde el comienzo hasta nuestros días. Porque un dato importante que usted tiene que saber es que el libro de Hechos aún no termina de escribirse. El libro de Hechos se está escribiendo con usted y conmigo. ¿Está bien? Más adelante vamos a ir explicando por qué. Me resalta mucho que Lucas le está escribiendo estos relatos muy precisos a su amigo llamado Teófilo. Y al entender, al conocer qué significa Teófilo, traducido es amigo de Dios. Teo, Dios, filo, amigo. ¿Sí? Teófilo, ¿cuántos son amigos de Dios? ¿Sí? Y si tal vez tú sientes, híjole, yo no soy digno, no me siento capaz de ser amigo de Dios, déjame decirte que esta es una buena oportunidad para ser amigo de Dios. ¿Está bien? Entonces, imagínate, Lucas está escribiendo este libro para todos aquellos que son amigos de Dios. ¿Está bien? Y eso es muy importante poder entenderlo. Hechos es la continuación de Lucas. Yo te animo a que tú en tu casa, si nace en tu corazón, tú puedas leer Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿sí? ¿Y quién fue Lucas? Lucas fue un médico no judío. Lucas fue un médico no judío que se dedicó a investigar con esmero los hechos de Jesús, ¿sí? En la tierra. Porque en ese tiempo estaban contando mucho acerca de Jesús. Si a él le nace esta cosquillita de comenzar a indagar muy a fondo, ¿sí? Y se esmera para hacer este relato muy preciso que proviene de parte de Dios para cada uno de nosotros. De hecho, el Evangelio de Lucas se escribió en el año 60 después de Cristo aproximadamente. Imagínense, 30 años después de que Jesús murió, ¿sí? Y el libro de Hechos se escribe entre el año 63 y 70 después de Cristo, ¿sí? Entonces, seguramente se habían escuchado muchísimas cosas hasta ese momento. Ahora, yo le voy a pedir que usted me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso del 1 al 4. Y dice así: muchas personas, ¿cuántas personas? Muchas personas han intentado escribir un relato de los ¿qué? De los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan. O sea,
eran oídas. ¿Está bien? Son informes que estaban circulando entre nosotros, dados por testigos oculares, ¿sí? Los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también, ¿quién está hablando aquí? Lucas. Yo también decidí escribir un relato fiel para ti. Diga a la persona que está a su lado, esto es un relato fiel. Un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, muy honorable amigo de Dios, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Así es que si tú al día de hoy dudas de lo que está escrito en la palabra de Dios, no te preocupes, es normal. Dice aquí que muchos habían tratado de escribir un relato, habían tratado de conocer lo que había sucedido. Y por eso estamos aquí en este día, porque nosotros como amigos de Dios queremos acercarnos a Dios y queremos un informe preciso de lo que dice la Escritura, de lo que aquellos hombres escucharon y vieron. ¿Está bien? Entonces, el libro de Hechos es ese vínculo entre los evangelios que nos dan la buena noticia, la vida, la obra, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, y las cartas que tratan de la vida de la iglesia del primer siglo. Algo muy importante que tengo que mencionarte es que el libro de los Hechos es el informe de un testigo. No olvides esta palabra nunca en tu vida. Testigo. Un testigo es aquel que vio y aquel que oyó. Te repito eso. Un testigo es aquel que vio y que oyó. ¿Sí? Aquel quien observaba, aquel quien escuchaba cerca el nacimiento y la expansión de la iglesia. De hecho, en Jeremías 23:18, en la Reina Valera 1960, fíjate cómo la palabra de Dios nos menciona la importancia de los testigos. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Te repito esa parte. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Quiere decir que el Señor está buscando ¿qué? Testigos. Gente que haya visto las maravillas de Dios y que haya escuchado las maravillas de Dios, con un propósito de compartirlas, pero ahorita lo vamos a ver. De hecho, ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, me gusta como dice así: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? Imagínate, hay hombres como tú y como yo que buscan estar en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dicen las Escrituras. Es mi deber como tu pastor enseñarte las Escrituras correctamente, de una manera sana, de una manera transparente, no tratando de convencerte para lograr un objetivo, sino darte el mensaje. ¿Sabes? Nosotros somos como los profetas. El profeta daba el mensaje, no convencía. Tú como padre de familia, como esposo, como esposa, como gerente en tu trabajo, tú tienes la responsabilidad de dar el mensaje. Algunos te escucharán, otros no te escucharán. Sin embargo, la mejor manera de dar ese mensaje es siendo un testigo que cuenta con su vida lo que ha visto y lo que ha oído. Al día de hoy, Dios nos está demandando a cada uno de nosotros que podamos ser esos testigos, que estemos atentos a la palabra, ¿sí? Y la oigamos, no solamente para ser oidores, sino para ser hacedores de su palabra. Ahora sí, vamos a volver a Hechos capítulo 1, verso 1, y vamos a ir con despacio, con detenimiento. Teófilo, en mi primer libro te relaté
todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales, ¿por medio de quién? A lo largo de este libro tú vas a ver en escena al Espíritu Santo. Verso 3. Durante los 40 días después de que sufrió y que murió, Cristo se apareció ¿cuántas veces? Varias veces a los apóstoles, y dice aquí, y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Este verso 3 es muy importante, porque Lucas nos está diciendo que los discípulos de Jesús fueron testigos presenciales de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús decía. Eso es muy importante. Quiere decir que Lucas fue a indagar directamente con los discípulos. Lucas fue a preguntar directamente a los discípulos lo que ellos habían visto y lo que ellos ahí habían oído de la vida de Jesucristo, ¿sí? De su crucifixión, de cómo fue su resurrección. Porque cabe señalar que Lucas nos está diciendo que Jesús estuvo todavía con sus discípulos 40 días después de su resurrección. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos tras la muerte de Jesucristo? Yo creo que se sintieron tristes, se sintieron abandonados. De hecho, si tú estudias las Escrituras, la palabra de Dios nos menciona y nos dice que Pedro, junto con otros discípulos, volvieron a su antiguo trabajo. ¿Sí? Se desanimaron tanto que dijeron: yo mejor me regreso a pescar peces. ¿Por qué te señalo peces? Porque acuérdate que Jesús le dijo a Pedro: sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces Pedro dijo: yo no puedo ser ya más pescador de hombres, mejor me regreso a mi trabajo y voy a pescar peces. ¿Sí? Entonces, lo que Lucas nos está diciendo es que el Señor Jesús se les apareció ¿cuántas veces a los discípulos? Varias, muchas veces. Y no solamente se les apareció, sino dice la Escritura en esta versión de Nueva Traducción Viviente que les demostró con cuántas pruebas. Muchas pruebas. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Con cuántas pruebas Jesús se ha aparecido a tu vida? ¿Cuántas pruebas más necesitas para reconocer que Él te ha cuidado, que Él te ha guardado, que Él está contigo, que Él no te ha dejado? Que si has pasado, has padecido ciertas circunstancias difíciles en tu vida, ¿sabes? Jesús ha resucitado y ahora pasa contigo más de 40 días. Hasta el día de hoy van cerca de 2021 años en los cuales el Señor Jesucristo, después de su resurrección, ha estado contigo, conmigo y con toda la humanidad. Tanto que en la Escritura uno de sus discípulos, uno de los apóstoles, menciona en el Evangelio de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A todo el mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea. Fíjate qué requisito tan importante: creer. Tal vez al día de hoy hemos dejado de creer, o tal vez al día de hoy nos hemos acostumbrado a creer. Sin embargo, yo creo que necesitamos, así como Teófilo, hechos convincentes que nos prueben que Dios el Padre vela y guarda nuestras vidas, que Jesús, nuestro hermano mayor, está al pendiente de ti y de mí, intercediendo, orando por ti día y noche, y que el Espíritu Santo está contigo. Vamos a hacer una pausa, ¿está bien?
Ok, continuamos. Entonces, Jesús les demostró con muchas pruebas. Con muchas pruebas. De hecho, en la escritura, en los evangelios, se narra las veces que Jesús se le apareció a sus discípulos y les demostró. Una de ellas, que es de las más famosas, es cuando le dice a Tomás: mira, aquí están mis manos, aquí tengo un hoyo para que tú veas que soy yo el que crucificaron. Aquí están las marcas de los clavos, aquí está mi mano. ¿Te imaginas qué impresionante escena? Qué fuerte es esto. Ahora, algo muy importante que dice en el verso 3 es que, fíjate, después de 40 días, Jesús estuvo con los apóstoles, les demostró con muchas pruebas, pero fíjate, Jesús no solamente hizo eso. Dice la palabra de Dios en el último verso, dice: y les habló el reino de Dios. La semana pasada o antepasada, ya ni me acuerdo, te predicaba, te mencionaba, creo que fue el día del aniversario, que viviéramos una vida intencional y una vida con propósito. Que todo lo que hacía y decía Jesús tenía un propósito. Todo. Aquí Jesús nos está demostrando una vez más que Él no regresó a perder su tiempo. Jesús nos está demostrando que Él enseñó a sus discípulos y les habló el reino de Dios, para que el reino de Dios fuese completamente derramado sobre la vida de sus discípulos y ellos pudieran, no solamente ahora que ya habían sido testigos, ellos pudieran compartir la palabra de Dios. De hecho, en los evangelios, fíjate lo que te voy a decir. En los evangelios la palabra de Dios nos dice que estando Jesús con sus discípulos, oró por ellos, sopló en ellos el Espíritu Santo. Fíjate, tal vez la vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos no fue en Hechos, sino ya era antes, para que ellos ahora en Hechos pudieran llevar a cabo lo que Jesús había hecho con ellos. Un testigo no solamente ve y oye, un testigo hace. ¿Sí? Y es muy importante que tú y yo vivamos con hechos. Es muy importante porque es muy fácil, de verdad, a comparación de vivir, es muy fácil estar aquí parado hablándote muchas cosas, inclusive la palabra de Dios. Pero ¿qué tal la estoy viviendo? Tal vez puedes acercarte con mi esposa y preguntarle: oye, ¿qué tal vive el pastor? Porque ella no te va a mentir. O con mis hijas, ¿sí? Porque ustedes me ven los domingos, pero entre semana no me ven. Y cuando me ven por Facebook. Ya dice Gerard, ya eres todo un influencer. La verdad es que no. Pero así es, así son las redes sociales, ¿verdad? A veces nada más subimos las fotos más bonitas de cada uno de nosotros y no subimos cuando estamos discutiendo con la esposa y todo esto, ¿verdad? Pues no, obviamente no. Entonces, algo que quiero mencionar que ayuda mucho para que usted y yo podamos vivir con hechos: ¿cuán importante fue la resurrección de Cristo para los discípulos? ¿Sí? ¿Cuán importante fue que Jesús volviera a estar con sus discípulos 40 días, más de un mes, para hacerles saber que no estaban solos? ¿Qué hubiese pasado si Jesús solamente hubiera resucitado y no les hubiera dicho nada a sus discípulos? Tal vez Jesús sabe que su presencia es lo único que necesitamos para vivir y para sobrevivir. ¿Está bien? Entonces es una gran enseñanza de parte de Dios. Y yo te hago otra pregunta: ¿qué efecto ha tenido en ti la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo le dio la capacidad a los discípulos, a los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Les dio la capacidad de ser testigos enviados a predicar las buenas nuevas. ¿Me explico?
¿Qué ha hecho en ti la palabra de Dios? ¿Qué ha hecho en ti la resurrección de Cristo? ¿Has podido ser un testigo al día de hoy? Si es así, gloria a Dios. Y si todavía nos falta, como a todos nos falta, sí, dice el apóstol Pablo inclusive, no es que yo lo haya alcanzado todo, simplemente prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. No lo hemos alcanzado todo, nadie. Seguimos conociendo a Jesús. Uno de mis maestros, no sé si los hombres lo vieron el lunes. ¿Sí fue el lunes? No, el martes. El doctor Idilio Pardillo, él dice, no sé ustedes, pero apenas a mí me está amaneciendo. Me sorprende, porque es un hombre que conoce a Dios. Es un hombre que desde que Jesús tomó su vida, no ha vacilado. Y me sorprende que diga, a mí apenas me está amaneciendo, imagínense. Entonces, ¿qué me espera a mí? ¿Sí? Entonces, vamos al verso 4 de Hechos capítulo 1. Dice: perdón. Sí, verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Fíjense, una de las veces, mientras estaban comiendo, Jesús les ordenó: no se vayan de Jerusalén. ¿Saben? Esto Jesús ya se los había dicho. De hecho, en Lucas 24, 48 y 49, Jesús fue que se los dijo. No lo vamos a leer. En el verso 5 del capítulo 1 de Hechos dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo voy a decir porque la Biblia habla constantemente de esto. Y de hecho la Biblia dice: el que tiene oídos para oír. Fíjate lo que te voy a decir. En unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, estuvo bueno, ¿verdad? La ascensión de Jesús, este relato que viene a continuación, se sitúa en un periodo de tiempo, como te lo decía, 30 años después. ¿Sí? Este relato que Lucas está escribiendo se sitúa 30 años después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, porque estamos hablando de años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Lucas, quien había escrito ya 3 años antes, porque escribió el Evangelio de Lucas en el año 60 y en el año 63 comenzó a escribir Hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que Lucas ya tenía un conocimiento de lo que había sucedido con Jesús. Pero ahora este libro de Hechos no solamente presenta un conocimiento, presenta un entendimiento de quién es Jesús y de lo que ha provocado. En este caso, yo leía, estudiando este tema, que Hechos es el vínculo en donde se nos narra cómo se ha establecido la iglesia. Y yo me preguntaba, ¿y cuándo se plantó esa iglesia? En estos momentos nosotros todo el año pasado estuvimos plantando la iglesia, seguimos plantando la iglesia. Todavía no somos una iglesia establecida, en el reino de Dios sí, pero físicamente todavía no somos una iglesia establecida. Estamos plantando la iglesia, ¿sí? Apenas cumplimos 1 año. ¿Cuándo se plantó la iglesia de Cristo? Con Él, con su vida, con sus hechos. ¿Te imaginas qué sorprendente? A tal punto que 40 días después, de 50 a 52 días después, cuando el Espíritu Santo los visitó, que lo vamos a ver la semana que entra, comercial, a ese tiempo Jesús ya había plantado la iglesia y ellos ya estaban listos y eran una iglesia establecida.
¿sí? Tanto que comenzaron a crecer de tal manera que comenzaron a perseguirlos. Y bueno, de ahí se desarrolló todo el crecimiento de la iglesia, pero eso lo vamos a ir viendo con calma. Entonces, seguramente Lucas ya había digerido un poco todo lo que había visto y lo que había oído. Yo te pregunto al día de hoy, tal vez algunos tienen días, meses, años, pero ¿cuánto has digerido de lo que conoces de Cristo? ¿Cuánto has digerido hasta el día de hoy? Para este tiempo la iglesia de Jesucristo ya estaba establecida. Para este tiempo en el que Lucas estaba escribiendo con respecto de la ascensión de Cristo, resulta que los discípulos y el grupo de gente que estaban, que se menciona en Hechos 2, ya habían recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que en Hechos 1:8 se nos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán ¿qué? Resulta que en este año 63 después de Cristo, los discípulos y ese grupo de gente ya eran testigos y ya estaban poniendo por obra el ser testigo. Qué importante es esto, porque pasaron días, ¿sí? Y después pasaron meses y después años, 60 años aproximadamente, para que este grupo de personas que creyó en la resurrección de Cristo llevara a cabo la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Con qué propósito somos testigos usted y yo? Tal vez no lo habías pensado, pero Jesús vino en el tiempo perfecto para que todo el mundo se enterara de quién era Él. En ese tiempo donde el Imperio Romano era la potencia mundial de ese momento. ¿Por qué Jesús no llegó a América? Resulta que Jesús llegó en el momento uno de los momentos más importantes de toda la humanidad, para hacerle saber a toda la humanidad por medio del Imperio Romano quién era Él. Eso es influencia, eso es inteligencia. Imagínate, eso es intención. ¿En dónde estás predicando tú? ¿En dónde estamos predicando como iglesia? ¿Estamos entendiendo nuestro propósito? Este tiempo 2021 en el cual estamos viviendo. ¿Por qué Mayra está viviendo este 2021? ¿Por qué Dios nos habrá depositado en este tiempo? ¿Lo estaremos entendiendo? Ahora, según la ascensión de Jesús, Lucas en su primer relato la describe así. Acompáñenme a Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. La escritura dice así: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, ¿sí? Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Y fíjate, eso es lo único que Lucas nos dice en ese primer relato con respecto de la ascensión. De que ellos lo estaban viendo, Jesús los bendijo y Jesús se fue. Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas, el mismo Lucas, en Hechos capítulo 1, versos 6 al 11. Dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Aquí a mí me deja una semillita de curiosidad. Porque ¿qué creen? Jesús ya les había explicado esto. De hecho, en Lucas 19:11, la palabra de Dios dice que la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía
Y como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, les contó una historia, fíjate, así dice Lucas 19:11, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Fíjate. Entonces, Jesús ya les había dicho. Sin embargo, el verso 7 de Hechos 1, Jesús les contesta una vez más y les dice: solo el Padre tiene la autoridad para fijar ¿qué? Esas fechas y tiempos. ¿A ustedes qué? No se alarmen por todo lo que vivimos. Jesús está con nosotros. ¿Sí? Cielo y tierra inclusive pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Y si Él dijo que estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él lo va a cumplir. Amén. Entonces dice: a ustedes no les corresponde saberlo. Verso 8: pero lo que sí les corresponde es: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Para nosotros es importante eso, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. No saber los tiempos, las fechas en cuando el reino de Dios se establezca por completo. A nosotros nos atañe saber que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Para qué? Para ser sus testigos. Y dice aquí: cuando hayan sido testigos, entonces le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Sabes? Raíces, el discipulado, ahí estás aprendiendo a ser un testigo. Cuando tú seas un testigo, vas a poder compartir, ¿sí? De hecho, ya lo puedes hacer, porque tú me dijiste en estos momentos, cuando yo te pregunté, que Dios ya había hecho grandes cosas en tu vida, ¿sí o no? Eso quiere decir que tú ya has visto algo, que tú ya has oído algo. Entonces dice la Escritura en Hechos 1:8: y le hablarán a la gente acerca de mí. ¿En dónde? En todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué crees? Jesús ya había hablado en Jerusalén, Jesús ya había hablado en Judea y Jesús ya había hablado en Samaria. Le estaba dejando a sus discípulos la tarea de predicar y hablar de Él por todas partes. Pero Jesús ya había hablado en esos 3 lugares. ¿No estuvo con la mujer samaritana? ¿No le pidieron que se quedara ahí varios días? Verso 9: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. ¿Te das cuenta cómo Lucas ahora nos detalla más lo que sucedió? Verso 10: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. Te pregunto, ¿te estás esforzando por ver a Jesús? Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están parados mirando al cielo? O sea, ellos se habían quedado así. Estaban en shock. Y vinieron unos ángeles y le dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Y fíjense lo que les dice: Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y después, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron a predicar, ¿sí? Se fueron primero a estarse quietos, como Jesús les había dicho, para recibir poder, y entonces ir a predicar. ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado quietos? Ya no es tiempo de quedarnos quietos. Ya es tiempo de salir por todas partes y dar a conocer el nombre de Jesús. Sería bien padre que descendieran los ángeles y nos dijeran: ¿qué están haciendo ahí parados? ¿Te imaginas? O sea, los ángeles están diciendo: está bien padre ser testigos, pero ya no te quedes ahí parado. Muévete y ve a contar todo lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Si tú quieres una certificación
para poder salir y hablar la palabra de Dios en este momento, en el nombre de Jesús, como tu pastor, yo te certifico para ir y predicar el evangelio, las buenas noticias de salvación por todo el mundo. Ya estás certificado. ¿Quieres un papel? Nada más haznos saber que quieres un papel y te lo hacemos, en donde esté tu nombre, donde tú estás certificado para esto. A veces decimos, no estoy listo, no estoy preparado, pero sabes, Jesús ya está con nosotros, su Espíritu Santo habita en nosotros, por lo tanto solamente, lo vamos a ver en Hechos más adelante, solamente tienes que abrir tu boca y predicar la palabra de Dios. Imagínate. Eso es realmente comprender que Jesús estaría con nosotros, no solamente de esta manera, sino que ahora nosotros como testigos vamos a procurar que Jesús esté con más personas. Vamos a procurar que Jesús esté con más gente, que la gente reciba a Jesús y que puedan ser entendidos y tener una vida diferente. ¿Está bien? ¿Qué te parece si oramos? Y le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser un testigo tuyo, yo quiero conocerte. ¿Está bien? Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Y nos hablas tu palabra para poder ser testigos y salir a predicar tu palabra por todas partes. Señor, gracias por tu bondad a nuestras vidas. Y si hay en estos momentos alguna persona que ha decidido en su corazón creer en Jesús, y tal vez tú me dices, Samuel, ¿sabes qué? Yo por mucho tiempo he vivido alejado de Dios, pero no solamente no quiero estar lejos de Dios, sino quiero creer en Él, quiero recibirle en mi corazón. Yo te voy a pedir que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Gracias porque moriste por mí en una cruz y ahora me has dado salvación. Te pido perdón por todos mis errores, mis fallas y mis pecados. Por favor, ven a morar en mi corazón y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.